Morir protegiendo a otros. Morí protegiendo a otros mientras la tierra se abría bajo mis pies, pero desperté en una paz que jamás sentí en vida. Lo que descubrí del otro lado cambiará tu forma de ver la muerte para siempre. Mi nombre es Ignacio Paredes Montoya y durante 42 años caminé por esta tierra creyendo que la comprendía. Fui médico de urgencias en el Hospital Goyeneche de Arequipa, una ciudad custodiada por 3 volcanes que se alzan como centinelas eternos sobre el valle. Durante 19 años atravesé esos pasillos de piedra sillar blanca, esa roca volcánica que hace brillar a mi ciudad bajo el sol implacable del sur peruano. Cada mañana, al cruzar el portón principal del hospital, alzaba la vista hacia el Misti, ese volcán perfecto que domina el horizonte, y sentía una mezcla de reverencia y fragilidad. Arequipa es hermosa, pero también es frágil. Construida sobre fallas geológicas, nuestra ciudad tiembla con frecuencia, como si la tierra misma respirara inquieta bajo nuestros pies. Aprendimos a convivir con esa incertidumbre, con esa sensación de que en cualquier momento el suelo podría recordarnos quién manda realmente. Aquel 23 de febrero comenzó como cualquier otro día en urgencias. El calor era sofocante, típico del verano arequipeño, y las moscas zumbaban perezosas en las esquinas de las salas de espera. Llegué al hospital a las 6 de la mañana, como siempre, con mi termo de café y el periódico bajo el brazo. Beatriz Quispe, la enfermera jefe, ya estaba en su puesto, organizando los expedientes con esa eficiencia militar que la caracterizaba. Beatriz tenía 53 años, cabello negro recogido en un moño apretado y una mirada que podía diagnosticar la gravedad de un paciente antes que cualquier máquina. Llevábamos trabajando juntos casi una década y habíamos desarrollado esa comunicación silenciosa que solo surge entre quienes han compartido innumerables emergencias. «Buenos días, doctor Paredes», me saludó sin levantar la vista de sus papeles. «Tenemos una sala llena desde las 5 de la mañana, 3 casos de intoxicación alimentaria, una fractura de cadera, 2 infartos sospechosos y un parto prematuro que acaban de subir a maternidad». Le sonreí cansado. «Un martes normal». Entonces, ella asintió con esa media sonrisa que significaba que ambos sabíamos que antes del mediodía esa lista se habría triplicado. Luciano Vargas, nuestro paramédico más joven, llegó corriendo con su uniforme verde arrugado y disculpándose por los 3 minutos de retraso. Luciano tenía 26 años, una energía inagotable y ese idealismo que todavía no había sido erosionado por las realidades del sistema de salud público. Me recordaba a mí mismo 2 décadas atrás, cuando aún creía que podíamos salvarlos a todos. El Hospital Goyeneche es una construcción que mezcla lo colonial con lo republicano, con sus gruesos muros de sillar que mantienen el interior fresco incluso en los días más calurosos. Los corredores son estrechos, con techos altos adornados con molduras de yeso que alguna vez fueron blancas, pero que el tiempo había teñido de un amarillo sucio. Las ventanas son pequeñas, con marcos de madera que crujen cuando el viento sopla desde el valle. Desde la sala de urgencias del segundo piso, si te asomabas por la ventana del fondo, podías ver el Misti recortado contra el cielo azul intenso y más allá, apenas visible, el perfil del Chachani. Era una vista que me había acompañado durante tantos turnos que se había convertido en parte de mi rutina, como verificar los signos vitales o lavarme las manos antes de cada procedimiento. Esa mañana atendí a don Artemio, un campesino de 78 años que había caminado 3 horas desde su comunidad en las afueras porque llevaba 2 días sin poder orinar. Su rostro curtido por el sol contaba historias de décadas trabajando la tierra, y sus manos eran como raíces de árbol, nudosas y fuertes. Me habló en quechua mezclado con español, y yo le respondí con la paciencia que he aprendido a cultivar. En urgencias no solo curas cuerpos, también calmas miedos. Y don Artemio tenía miedo de que sus riñones estuvieran fallando, de que ya no pudiera volver a su chacra, de convertirse en una carga para sus hijos.
Le expliqué que probablemente era una infección, algo tratable, y vi cómo sus hombros se relajaban. Después atendí a una joven de 22 años, Maritza, que había llegado con un cuadro de ansiedad severa. Hiperventilaba, con las manos crispadas y los ojos desorbitados, convencida de que estaba sufriendo un infarto. Beatriz la había colocado en una camilla apartada y le había puesto una mascarilla de oxígeno. Me senté junto a ella, tomé su pulso, le hablé con voz tranquila. No te estás muriendo, Cher. Maritza, tu corazón está bien. Es tu mente la que está asustada. Le enseñé técnicas de respiración. Le expliqué que su cuerpo estaba respondiendo a un peligro que no existía. 20 minutos después, estaba sentada, bebiendo agua, con las mejillas aún húmedas, pero respirando normalmente. Me agradeció con una mirada que decía más que las palabras. Así transcurrió la mañana, una sucesión de casos que iban desde lo rutinario hasta lo urgente. Luciano y yo trasladamos a un hombre de mediana edad con signos de derrame cerebral a la unidad de neurología. Beatriz coordinó el traslado de 2 niños con bronquitis aguda a pediatría. El hospital era un organismo vivo, con su propio ritmo, su propio pulso. Los familiares llenaban las salas de espera, algunos rezando en voz baja, otros discutiendo con el personal administrativo, la mayoría simplemente esperando con esa paciencia resignada que caracteriza a quienes dependen del sistema público. Alrededor del mediodía, algo cambió. No puedo explicarlo con precisión médica, pero lo sentí en los huesos. El aire se volvió denso, pesado, como si la atmósfera misma estuviera conteniendo la respiración. Miré por la ventana y noté que el cielo, usualmente atravesado por nubes dispersas a esa hora, estaba completamente despejado, de un azul profundo que parecía artificial. El Misty se veía más nítido que nunca, cada pliegue de su ladera visible con una claridad inquietante. Los pájaros, que normalmente llenaban los árboles del patio interior con su alboroto, estaban en silencio. Un silencio absoluto, antinatural. Beatriz, ¿tú sientes algo raro? Le pregunté mientras revisaba el historial de un paciente en la computadora. Ella levantó la mirada, frunció el ceño. Ahora que lo menciona, doctor, sí, está muy quieto todo, demasiado quieto. Luciano, que estaba reorganizando el carro de emergencias, asintió. Yo pensé que era solo yo, ni un perro ladrando en la calle. Los tres nos quedamos en silencio, compartiendo esa incomodidad inexplicable. En Arequipa, cuando llevas años viviendo aquí, desarrollas una especie de sexto sentido para los temblores. Aprendes a leer las señales que la Tierra envía antes de moverse. A las 2 de la tarde, el flujo de pacientes había disminuido momentáneamente. Aprovechamos para almorzar en la pequeña sala de descanso del personal médico. Un cuarto estrecho con una mesa plegable, 2 sillas desvencijadas y un microondas que funcionaba cuando le daba la gana. Beatriz había traído rocoto relleno de su casa, y el aroma picante llenó el espacio. Luciano comía su sándwich mientras revisaba su teléfono, mostrándome fotos de su hija de 2 años. «Es idéntica a ti», le dije, y él se hinchó de orgullo. Hablamos de cosas triviales, de fútbol, de la nueva serie que todos estaban viendo, de los rumores de que el hospital recibiría finalmente presupuesto para equipos nuevos. Fue Beatriz quien primero regresó a la sala de urgencias. 5 minutos después, escuchamos su voz urgente llamándonos. «Doctor, Luciano, vengan rápido». Salimos corriendo y la encontramos en el pasillo que conectaba urgencias con pediatría. «¿Hay un problema arriba?», dijo, señalando hacia el 3er piso. El ala de pediatría. Una de las enfermeras acaba de reportar que varias cunas se movieron solas y hay grietas nuevas en las paredes de la sala de neonatos. Sentí que se me helaba la sangre. Grietas nuevas significaban movimiento estructural. Significaban que el edificio estaba bajo tensión. Subimos las escaleras de 2 en 2. El ala de pediatría ocupaba parte del 3er piso, una sección del hospital que había sido renovada hacía apenas 5 años, pero que, como todo en el Goyeneche, se había construido sobre cimientos centenarios. Al llegar,
encontramos a la enfermera Rocío con 3 niños pequeños en brazos, pálida. Doctor Paredes, las paredes están crujiendo. Los bebés están muy inquietos, no paran de llorar. Entré a la sala de neonatos y efectivamente había una grieta delgada pero visible que recorría el techo en diagonal, y el yeso se había desprendido en una esquina. Los bebés, 7 en total, lloraban con esa intensidad aguda que perfora los tímpanos. Beatriz, Luciano, necesito que evalúen la estructura del edificio con mantenimiento. Yo me quedo aquí con los niños. Rocío, ¿cuántas enfermeras hay en el piso? 2 más, doctor. Pero están con los niños mayores en la otra sala. Bien, que vengan todas aquí. Si hay que evacuar, lo haremos de forma ordenada. Mi voz sonaba calmada, pero mi mente corría a toda velocidad calculando escenarios, protocolos, riesgos. En ese momento, don Esteban, un paciente anciano de la sala contigua, apareció en la puerta apoyándose en su andador. Doctor, ¿qué está pasando? Tengo miedo. Me acerqué a él, puse una mano en su hombro. Tranquilo, don Esteban. Es solo precaución. Vamos a mantener a todos seguros. Y entonces sucedió. No fue un sonido, fue una sensación, como si el mundo entero se hubiera desplazado 1 centímetro hacia la izquierda. Luego vino el rugido, un estruendo profundo que venía desde las entrañas de la tierra, y el piso comenzó a ondular bajo nuestros pies como si fuera agua. El terremoto. Los gritos estallaron simultáneamente en todo el hospital. Las paredes gemían, el yeso caía en cascadas blancas, las ventanas estallaban lanzando fragmentos de vidrio que brillaban como confeti mortal. Me aferré al marco de la puerta, mientras el mundo se sacudía con una violencia que desafiaba toda comprensión. Los neonatos rodaban en sus cunas, sus llantos ahogados por el estruendo apocalíptico. Vi a Rocío caer de rodillas, protegiendo con su cuerpo a 2 bebés. El tiempo se fragmentó, segundos que parecían horas. Logré arrastrarme hasta las cunas, tomé a una niña diminuta, no podía tener más de 2 semanas, y la apreté contra mi pecho. Beatriz apareció gateando desde el pasillo, con sangre corriendo por su frente. Doctor, el techo se está viniendo abajo. Tenemos que salir. Pero yo miraba a los otros 6 bebés, a don Esteban caído junto a su andador volcado, a Rocío intentando levantarse. No podemos dejarlos. Cada fibra de mi ser médico, de mi humanidad, rechazaba la idea de abandonarlos. La siguiente réplica fue peor. Una de las columnas de sillar que sostenían el techo se agrietó con un chasquido que sonó como un disparo. Vi cómo se inclinaba en cámara lenta, imposiblemente grande, imposiblemente pesada, cayendo directamente hacia donde Rocío intentaba proteger a los bebés. No pensé, solo actué. Me lancé hacia ellos, extendí mis brazos como si pudiera detener toneladas de piedra con carne y hueso. Sentí el impacto en mi espalda, un dolor cegador que irradió desde mi columna vertebral. Luego, oscuridad. O eso pensé. Porque lo que vino después no fue oscuridad, fue luz. El dolor debería haber sido insoportable. Una columna de sillar macizo aplastando mi espalda debería haberme arrancado gritos. Debería haber fracturado cada vértebra. Debería haberme sumergido en una agonía que borrara cualquier otro pensamiento. Pero en lugar de eso, lo que experimenté fue una claridad extraña, una lucidez que cortaba a través del caos como un rayo de sol atravesando la niebla. Podía escuchar todo con una nitidez sobrenatural. Los gritos de las enfermeras en el piso inferior, el crujido continuo de las estructuras cediendo, el llanto desesperado de los bebés que seguían vivos, el gemido ronco de don Esteban atrapado bajo su andador volcado, pero mi propio cuerpo parecía estar en otro lugar, como si me hubiera separado de él, aunque todavía pudiera sentir su peso bajo los escombros. Abrí los ojos, o al menos creí hacerlo, y vi una escena que desafiaba toda lógica. El techo de la sala de neonatos había colapsado parcialmente, formando un triángulo irregular de vigas retorcidas y bloques de sillar blanco cubiertos de polvo.
La luz entraba en haces oblicuos a través de las aberturas recién creadas, iluminando el polvo suspendido en el aire que se movía en espirales lentas, casi hipnóticas. Rocío estaba a mi lado, con la blusa desgarrada y manchada de sangre, pero viva, aferrando 2 bebés contra su pecho. Sus ojos me buscaron y cuando nuestras miradas se encontraron, vi en ellos un terror primitivo que no podía articularse con palabras. «Doctor Paredes», gemía entre sollozos. «Doctor, no puedo moverme. Algo me tiene atrapada». Intenté mover mi brazo derecho y descubrí que podía hacerlo, aunque sentía un entumecimiento extraño que se extendía desde mi hombro. Con un esfuerzo que pareció consumir toda mi voluntad, logré girar parcialmente mi torso. Fue entonces cuando vi lo que me había golpeado. No era toda la columna, sino un fragmento masivo de ella, quizás media tonelada de roca volcánica que había caído en diagonal, aprisionando mis piernas desde las rodillas hacia abajo. Debería estar destruido, debería estar muerto. Pero podía pensar, podía respirar a pesar del polvo, podía incluso sentir mis dedos de los pies aunque no pudiera verlos. Las réplicas continuaban, cada una un recordatorio de que la Tierra aún no había terminado de ajustar sus placas tectónicas. Cada sacudida hacía llover más escombros desde el techo comprometido. Un bloque del tamaño de una sandía cayó a centímetros de mi cabeza, explotando en fragmentos más pequeños. Rocío gritó. Los bebés que aún estaban en sus cunas, milagrosamente intactas en una esquina de la sala, lloraban con una intensidad que traspasaba el alma. 4 cunas, 4 bebés, más Rocío con 2 en brazos, 6 pequeñas vidas que dependían de decisiones que tenía que tomar en segundos. «Rocío, escúchame», le dije con una voz que sonaba extrañamente calmada incluso para mí mismo. «Necesito que te concentres en mi voz. ¿Puedes mover las piernas?» Ella intentó haciendo muecas de dolor. «Un poco, doctor. Creo que tengo algo en el tobillo». «Bien, eso es bueno. Significa que no hay daño espinal. ¿Los 2 bebés que tienes están respirando?» Ella los revisó frenéticamente, acercando su mejilla a las caritas arrugadas. «Sí, doctor. Están llorando». «Perfecto. El llanto es vida. Ahora escúchame con mucha atención. Vas a tener que salir de aquí con esos 2 bebés». Ella negó con la cabeza violentamente. «No puedo dejarlo, doctor. No puedo dejar a los otros niños. Yo tampoco los voy a dejar», le respondí, «pero necesito que tú salgas primero. Tienes 2 vidas en tus brazos. Sácalas de aquí. Busca a Beatriz, a Luciano, a quien encuentres. Diles que hay 4 bebés más y don Esteban atrapados en la sala de neonatos del 3er piso. ¿Entendiste? 4 bebés y don Esteban». Ella asentía mientras las lágrimas dibujaban surcos limpios en su rostro, cubierto de polvo blanco. «Pero usted, doctor, tengo que sacarlo primero. No hay tiempo para eso, y Rocío. Otra réplica podría colapsar lo que queda del techo. Los bebés primero. Siempre los bebés primero». Ella me miró con una agonía que iba más allá del dolor físico, pero finalmente asintió. Con movimientos cuidadosos, comenzó a arrastrarse hacia lo que quedaba de la puerta, protegiendo a los 2 bebés con su cuerpo. La vi desaparecer en el pasillo lleno de escombros y polvo, y en ese momento sentí algo que nunca había experimentado con tanta claridad. Una paz absoluta en medio del caos. No era resignación ni rendición. Era algo diferente, algo que no tenía nombre en mi vocabulario de médico racionalista. Era la certeza de que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Mi cuerpo podía estar atrapado bajo media tonelada de piedra, pero mi propósito nunca había estado más claro. Me arrastré hacia las cunas que habían permanecido milagrosamente de pie. Cada centímetro era una batalla contra el dolor que comenzaba a filtrarse a través de esa extraña claridad inicial. Mis piernas eran peso muerto, arrastrándose detrás de mí, mientras usaba mis codos y antebrazos para impulsarme sobre el piso cubierto de fragmentos de yeso y vidrio. Sentía cómo los cristales se clavaban en mi piel, pero era un dolor distante, secundario,
Alcancé la primera cuna y miré adentro. Una niña diminuta, no podía pesar más de 2 kilos, con la piel todavía arrugada de recién nacida. Sus pulmones eran poderosos. Eso era evidente por el volumen de sus gritos. La tomé con cuidado, apoyándola contra mi pecho con un brazo mientras continuaba arrastrándome. Don Esteban estaba a 3 metros de distancia, una distancia que en condiciones normales habría cruzado en 2 pasos, pero que ahora parecía 1 kilómetro. Estaba boca abajo, con su andador de aluminio retorcido sobre su espalda. «Doctor», susurraba con voz débil. «Doctor Paredes, no puedo respirar bien. Aguanta, don Esteban, ya casi llego». Pero incluso mientras decía esas palabras, otra réplica sacudió el edificio. Esta fue más corta pero más violenta, como si la tierra estuviera dando un último coletazo furioso. Escuché un crujido espantoso sobre nuestras cabezas y vi cómo una de las vigas de acero que sostenían lo que quedaba del techo se doblaba lentamente, deformándose como si fuera plastilina. Tomé una decisión en una fracción de segundo. No podía cargar a don Esteban y a la bebé al mismo tiempo, no en mi estado, pero podía elegir a quién proteger primero. Coloqué a la niña en el único espacio que parecía relativamente seguro, un hueco triangular formado por una mesa volcada y un archivador metálico. «Perdóname, pequeña», susurré. «Volveré por ti». Luego me arrastré hacia don Esteban con una urgencia renovada. Cuando llegué a su lado, vi que tenía una herida profunda en el cuero cabelludo, de la cual brotaba sangre que se mezclaba con el polvo, formando un barro oscuro. «Don Esteban, voy a mover el andador. Va a doler». Él asintió débilmente. «Haga lo que tenga que hacer, doctor. Mejor morir rápido que aplastado lento». Agarré el andador con ambas manos y tiré. El aluminio estaba doblado, pero no tanto como para no poder moverlo. Lo aparté y rodeé a don Esteban con cuidado, evaluando sus lesiones con la mirada entrenada de quien ha visto miles de traumas. Costillas posiblemente fracturadas, laceración del cuero cabelludo, probable conmoción cerebral. Pero estaba consciente, estaba respirando, estaba vivo. «¿Puedes moverte?», le pregunté. Él intentó incorporarse y gimió. «Las piernas, doctor, no las siento bien». En ese momento escuché voces en el pasillo, gritos llamando nombres. «Beatriz», «Doctor Paredes», «Rocío». El corazón me dio un vuelco de esperanza. «Aquí», grité con toda la fuerza que me quedaba. «En la sala de neonatos. Necesitamos ayuda». Las voces se acercaron y entonces vi aparecer a Luciano a través de la puerta destrozada, con su uniforme verde, convertido en harapos grises por el polvo. Tenía un corte profundo sobre la ceja izquierda, pero sus ojos brillaban con determinación. Detrás de él venían 2 paramédicos que no reconocí, probablemente de otra ala del hospital o de las brigadas de rescate que ya debían estar llegando al lugar. «Doctor, gracias a Dios», jadeó Luciano. «Rocío nos dijo que había más bebés aquí». «4», le respondí señalando hacia las cunas. «Y don Esteban, sáquenlos primero. El edificio no va a aguantar mucho más». Luciano me miró con una expresión que intentaba ser valiente, pero no podía ocultar el miedo. «¿Y usted, doctor? Yo estoy atrapado, Luciano. Necesitan equipo pesado para sacarme, pero estos niños no. Ellos pueden salir ahora». Él quiso protestar, pero una de las paramédicas, una mujer robusta con cara de haber visto de todo, lo interrumpió. «El doctor tiene razón. Los niños primero, luego volvemos por él». Vi cómo organizaban la evacuación con una eficiencia que habría sido hermosa en otras circunstancias. Luciano tomó a 2 bebés, 1 en cada brazo. Los paramédicos cargaron los otros 2. La mujer se acercó a don Esteban y entre ella y su compañero, un hombre joven con el cabello rapado, lo levantaron en una camilla improvisada hecha con una tabla de madera. Don Esteban extendió su mano hacia mí mientras lo sacaban. «Gracias, doctor. Que Dios lo bendiga. Cuídense», les dije, «y salgan rápido de este edificio». Los vi desaparecer en el pasillo, sus siluetas recortadas contra el humo y el polvo que llenaban el aire como una niebla densa. El silencio que dejaron atrás fue absoluto, roto solo por el goteo constante de agua de alguna tubería rota y el crujido ocasional de las estructuras asentándose.
Me quedé solo en la sala devastada, rodeado de cunas vacías volcadas, de instrumentos médicos esparcidos por el suelo, de paredes agrietadas que parecían a punto de ceder. Intenté mover nuevamente las piernas, y esta vez sí sentí dolor, un dolor agudo y brillante que me arrancó un grito involuntario. Miré hacia abajo y por primera vez realmente observé mi situación. El fragmento de columna no solo aprisionaba mis piernas, sino que había aplastado una de las camas metálicas del hospital, cuyos tubos retorcidos se clavaban en mi muslo derecho. Había sangre, mucha sangre, formando un charco oscuro que se extendía lentamente sobre el piso de baldosas blancas. Debería estar entrando en shock, debería estar perdiendo la conciencia. Pero en cambio, sentía esa misma claridad extraña, como si estuviera observando mi propio cuerpo desde fuera. «Volverán», me dije a mí mismo. «Luciano volverá con más ayuda. Solo tengo que aguantar». Pero incluso mientras pensaba esto, sentí otra réplica, más suave esta vez, pero sostenida, como si la tierra estuviera vibrando en una frecuencia baja y continua. El crujido sobre mi cabeza se intensificó. Levanté la vista y vi algo que heló mi sangre. La viga de acero que se había estado doblando ahora tenía una grieta visible en su centro, y se estaba abriendo lentamente como una boca bostezando. Cuando cediera completamente, todo lo que quedaba del techo caería directamente sobre mí. Calculé mentalmente. Tenía quizás 2 minutos, tal vez 3 si tenía suerte. No era suficiente tiempo para que regresaran con el equipo necesario para moverme. No era suficiente tiempo para nada, y en ese momento de claridad perfecta y terrible, comprendí algo fundamental. No iba a salir de aquí. Mi cuerpo, este cuerpo que había entrenado durante años en la Facultad de Medicina, que había sostenido instrumentos quirúrgicos, que había consolado a pacientes, que había abrazado a mi esposa en las madrugadas frías de Arequipa, este cuerpo se quedaría aquí, bajo los escombros del Hospital Goyeneche. Pero extrañamente, no sentí miedo. Sentí una paz que no puedo describir con palabras del mundo material. Había salvado vidas, 4 bebés, don Esteban, Rocío, todos vivos por decisiones que había tomado en segundos. Mi última acción en esta tierra había sido de servicio. Mi último pensamiento no había sido para mi propia supervivencia, sino para la de otros. Y de alguna manera, en algún nivel que mi mente racional no podía comprender del todo, supe que eso significaba algo. Supe que eso importaba de una manera que trascendía la carne y el hueso. La viga emitió un gemido metálico final. Vi las grietas del techo expandirse como telarañas. El tiempo se ralentizó hasta casi detenerse. Cerré los ojos, no de miedo, sino de aceptación, y en ese último momento antes de que toneladas de escombros cayeran sobre mí, susurré una oración que no era para mi salvación, sino de gratitud. Gracias por permitirme servir. Gracias por darme propósito hasta el final. El impacto nunca llegó. O tal vez sí llegó, pero yo ya no estaba allí para sentirlo, porque lo que vino después no fue oscuridad ni dolor, ni el fin de la conciencia. Fue algo completamente diferente, algo para lo que ninguno de mis años de entrenamiento médico me había preparado. Fue luz, una luz que no venía de ninguna dirección, porque estaba en todas partes a la vez. Y dentro de esa luz, sentí por primera vez en mi vida lo que significa estar verdaderamente, completamente, absolutamente en paz. La transición no fue abrupta como esperaría cualquier persona acostumbrada a los límites definidos de la existencia material. No hubo un momento preciso en el que pudiera decir, aquí terminó mi vida, y aquí comenzó otra cosa. Fue más bien como despertar de un sueño profundo. Ese momento confuso entre el mundo onírico y la vigilia, donde ambas realidades coexisten brevemente antes de que una desplace a la otra. Excepto que en este caso, ninguna de las dos realidades cedía terreno. Ambas eran igualmente reales, igualmente presentes, igualmente imposibles de ignorar. Lo primero que registré fue la ausencia de dolor.
No la ausencia de sensación, que habría sido desconcertante por sí misma, sino específicamente la ausencia del dolor que había estado creciendo en oleadas durante los últimos momentos bajo los escombros. Mis piernas, que habían sido peso muerto aplastado por media tonelada de sillar, ahora simplemente estaban, existían, respondían. Me miré hacia abajo y las vi intactas, sin sangre, sin heridas, enfundadas en el pantalón azul de mi uniforme médico que estaba limpio, sin una sola mancha de polvo. Moví los dedos de los pies dentro de mis zapatos negros y sentí el movimiento, claro e inmediato. Esto no tenía sentido, absolutamente ningún sentido. Levanté las manos frente a mi rostro y las observé con una fascinación casi infantil. Eran mis manos, las reconocía perfectamente. Las mismas líneas en las palmas que había visto miles de veces al lavarme antes de una cirugía, las mismas pecas en el dorso, la misma cicatriz pequeña en el pulgar izquierdo de cuando me corté pelando mangos a los 12 años. Pero había algo diferente en ellas, algo que no podía definir con palabras médicas. Eran más nítidas de alguna manera, como si alguien hubiera ajustado la resolución de la realidad y ahora pudiera ver cada poro, cada célula, cada molécula vibrando con una vida propia que antes había sido invisible para mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba de pie. No me había levantado. No recordaba el proceso de ponerme en posición vertical. Simplemente estaba de pie en medio de lo que quedaba de la sala de neonatos. Y aquí comenzó la verdadera confusión, porque la sala existía en dos estados simultáneos que mi mente luchaba por reconciliar. Por un lado, veía los escombros, el techo colapsado, las vigas retorcidas, el polvo suspendido en el aire formando nubes densas que la luz atravesaba en haces dorados. Por otro lado, veía la sala intacta, las paredes lisas y blancas, las cunas ordenadas en filas perfectas, las ventanas completas reflejando el sol de la tarde sobre el valle de Arequipa. Parpadeé, intentando enfocar solo una de las dos visiones, pero ambas persistían con igual intensidad. Era como ver una doble exposición fotográfica, dos realidades superpuestas transparentemente. Y lo más desconcertante era que podía elegir en cuál enfocarme. Si dirigía mi atención hacia los escombros, esa versión se volvía más sólida, más real. Si enfocaba la sala intacta, los escombros se volvían translúcidos, casi fantasmales, pero nunca desaparecían completamente. Ambas existían, ambas eran verdad. Di un paso tentativo hacia adelante y descubrí que podía caminar sin obstáculos. Mis pies no tropezaban con los fragmentos de sillar esparcidos por el suelo, porque, de alguna manera, estaba caminando a través de ellos. No sobre ellos, sino literalmente a través de ellos, como si mi cuerpo y los escombros ocuparan el mismo espacio, pero en diferentes frecuencias de existencia. Era una sensación tan extraña que me detuve, intentando procesar lo que estaba experimentando. Mi entrenamiento médico gritaba que esto era imposible, que debía estar en shock, alucinando por trauma cerebral o pérdida masiva de sangre. Pero la claridad de mi pensamiento contradecía esa explicación. Nunca en mi vida había pensado con tanta lucidez. Caminé hacia donde había estado atrapado momentos antes, o tal vez horas. No tenía manera de saber cuánto tiempo había transcurrido. Y allí, bajo el fragmento masivo de columna, vi algo que hizo que mi corazón, si es que todavía tenía uno, se detuviera. Vi mi propio cuerpo. Estaba boca arriba, con los ojos cerrados, el rostro cubierto de polvo blanco, excepto por dos surcos limpios donde habían corrido lágrimas. Mis piernas estaban completamente aplastadas, irreconocibles bajo la piedra y el metal retorcido. Había sangre por todas partes, más de la que cualquier persona podría perder y seguir viva. Y sin embargo, la expresión en mi rostro no era de agonía. Era de paz, una paz profunda, como si hubiera caído en un sueño tranquilo después de un día muy largo. Me arrodillé junto a mi propio cadáver, una frase que jamás pensé que tendría que usar en primera persona, y extendí la mano para tocar mi mejilla.
Mi mano pasó a través de la carne sin resistencia, como si ambos fuéramos hologramas incapaces de interactuar físicamente. Pero sentí algo, no tacto en el sentido tradicional, sino una conexión, un reconocimiento. Este había sido mi vehículo durante 42 años. Esta máquina biológica me había permitido experimentar el mundo material, abrazar a mi esposa, operar a pacientes, saborear el rocoto relleno de Beatriz, sentir el sol de Arequipa en mi piel. Y ahora estaba roto, ya no funcional, abandonado como un automóvil después de un accidente terminal. Debería estar devastado, debería estar aterrorizado. Pero en cambio, sentía una curiosidad serena, casi científica. ¿Qué era yo entonces si no era ese cuerpo? ¿Dónde estaba ubicada mi conciencia, si no en ese cerebro que ahora dejaba de recibir oxígeno? ¿Cómo podía estar pensando, sintiendo, percibiendo sin los órganos que la ciencia decía eran necesarios para esas funciones? Las preguntas se multiplicaban, pero ninguna traía consigo la ansiedad que normalmente acompañaría tal desorientación existencial. Me puse de pie nuevamente, y fue entonces cuando la luz cambió. No se oscureció ni se intensificó exactamente, sino que adquirió una cualidad diferente, como si ahora tuviera peso, sustancia, presencia. Los haces de luz que atravesaban el polvo y los escombros comenzaron a moverse de una manera que desafiaba las leyes de la física. Se curvaban, se entrelazaban, formaban patrones que parecían casi intencionales, y dentro de esos patrones comencé a percibir una forma. Al principio era apenas sugerida, una condensación de luminosidad en un área particular del espacio, pero gradualmente, como una fotografía revelándose en un cuarto oscuro, la forma se definió más claramente. Era una figura humana, o al menos tenía una forma vagamente antropomórfica. Pero llamarla humana sería como llamar al océano un charco. Era femenina en esencia, aunque no en los términos biológicos que yo conocía. No tenía rasgos faciales definidos, no tenía cabello, no tenía ropas en el sentido tradicional. Era luz pura tomando la forma de un ser, y esa luz emanaba algo que solo puedo describir como amor incondicional concentrado hasta alcanzar una densidad casi insoportable. Mirándola directamente, si es que mirar era la palabra correcta para lo que estaba haciendo, sentía que cada célula de mi ser no físico vibraba en resonancia con ella. No tengas miedo, Ignacio. Las palabras no fueron habladas, no hubo vibración del aire, no hubo ondas sonoras golpeando tímpanos que ya no poseía. Las palabras simplemente aparecieron en mi conciencia, completas y perfectamente comprendidas, como si siempre hubieran estado allí, esperando ser reconocidas. No estoy asustado, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Debería estarlo, ¿no? Acabo de morir. La figura de luz emanó algo que podría haber sido una sonrisa si hubiera tenido boca. Esa es una palabra tan limitada para lo que acabas de experimentar. No moriste, Ignacio, simplemente cambiaste de forma. ¿Quién eres?, pregunté, aunque en el momento de formular la pregunta, parte de mí ya sabía la respuesta. Soy muchas cosas para muchas almas. Algunos me llaman ángel, otros guía espiritual, otros simplemente un ser de luz. Los nombres no importan. Lo que importa es lo que represento, el puente entre lo que fuiste y lo que estás a punto de convertirte. ¿Y qué estoy a punto de convertirme? La figura extendió lo que podría haber sido un brazo y señaló hacia abajo, hacia los escombros, hacia mi cuerpo, hacia todo el caos del terremoto que aún se desarrollaba en el mundo material. Mira más allá de la destrucción. Ignacio, ¿qué ves realmente? Enfoqué mi atención hacia donde señalaba, y fue como si alguien hubiera cambiado el canal de mi percepción. De repente podía ver más allá de las paredes del hospital, más allá de los edificios colapsados de Arequipa, más allá de la superficie física de las cosas. Vi campos de energía, corrientes de luz que fluían entre las personas, hilos luminosos que conectaban a los seres vivos formando una red de complejidad infinita.
Vi a Luciano en el patio del hospital, cargando a uno de los bebés que habíamos rescatado, y un halo dorado rodeaba a ambos. Vi a Beatriz vendando heridas en una tienda de campaña improvisada, y cada gesto de sus manos dejaba rastros de luz plateada en el aire. Y también vi las sombras. No eran oscuridad en ausencia de luz, sino algo diferente, algo denso y pesado, que parecía succionar la luminosidad de su alrededor. Vi a un hombre en un edificio colapsado, empujando a una mujer herida para tomar su lugar bajo una viga que ofrecía protección, y una mancha negra se expandía desde su pecho. Vi a alguien saqueando una tienda mientras los propietarios yacían atrapados pidiendo ayuda, y sombras con forma de tentáculos se enroscaban alrededor de sus brazos. Vi a una mujer ignorando los gritos de un niño atrapado porque estaba demasiado ocupada salvando sus joyas, y su silueta entera parecía estar siendo devorada por una neblina gris. ¿Lo ves ahora?, preguntó el ser de luz. ¿Ves la diferencia? Cada acción, cada pensamiento, cada intención en el momento de la transición determina la frecuencia vibratoria del alma. Tú, Ignacio, estabas en un estado de servicio puro cuando tu cuerpo cedió. No pensabas en ti mismo. No pensabas en el dolor o el miedo o la pérdida. Pensabas solo en salvar a esos niños, en proteger a don Esteban, en asegurar que Rocío escapara con seguridad. Ese estado mental, esa vibración de amor altruista, te elevó instantáneamente. ¿Elevó hacia dónde?, pregunté, aunque comenzaba a comprender. Hacia aquí donde estoy yo. Hacia el plano donde el caos material no tiene poder, porque hemos trascendido su frecuencia. Mira a tu alrededor nuevamente, Ignacio, pero esta vez mira arriba. Obedecí, y lo que vi me dejó sin aliento. Si es que respirar era algo que todavía hacía. Por encima de los escombros, por encima del humo y el polvo, el cielo no era simplemente azul. Era estratos de luz en 1000 tonalidades, cada una vibrando en su propia frecuencia. Y en esos estratos vi figuras. Miles, tal vez millones de figuras luminosas moviéndose con propósito, trabajando en tareas que no podía comprender completamente, pero que intuía eran de servicio y guía. Este es el plano astral superior, explicó el ser de luz, donde residen las almas que han alcanzado cierto nivel de evolución espiritual. No por ser perfectas, Ignacio, sino por haber elegido el amor sobre el miedo, el servicio sobre el egoísmo, la entrega sobre el apego. En el momento de tu transición, esa elección fue tan clara, tan pura, que atravesaste los planos inferiores sin siquiera ser tocado por ellos. Señaló hacia abajo nuevamente, y esta vez pude ver lo que antes no había notado. Entre el mundo material y estos planos superiores había una zona intermedia, neblinosa y gris, donde cientos de siluetas vagaban confundidas. Ese es el umbral, y continuó, donde quedan atrapadas las almas que murieron en estados de confusión, miedo intenso, apego material o egoísmo puro. Vi más de cerca esa zona intermedia y reconocí algunas caras. El hombre que había empujado a la mujer para salvarse estaba allí, mirando fijamente sus propias manos, como si no entendiera por qué ya no podía tocar nada. La mujer que había ignorado al niño atrapado vagaba en círculos, gritando nombres que nadie en esa frecuencia podía escuchar. Había cientos de ellos, tal vez miles, cada uno atrapado en su propia burbuja de realidad fragmentada. Sentí una compasión inmensa por ellos, no juicio, solo un deseo profundo de ayudar, como si leyera mi pensamiento. El ser de luz emanó aprobación. Ahí está, Ignacio. Ahí está el estado que te trajo aquí. Esa compasión, ese deseo de servir incluso ahora que has trascendido tu forma física. ¿Entiendes lo que esto significa? Creo que sí, respondí lentamente. Significa que mi trabajo no ha terminado. Significa que solo ha cambiado de naturaleza. El ser de luz brilló más intensamente, y sentí su alegría como una ola cálida que me envolvía. Exactamente. La muerte del cuerpo no es el fin del servicio, es solo una transición a un tipo diferente de trabajo. Aquí, en estos planos superiores, formamos equipos de rescate espiritual.
Descendemos al umbral, a esa zona gris donde las almas están atrapadas en su propio miedo y confusión, y las ayudamos a elevarse. Les mostramos que hay otra manera, otro camino, pero solo pueden escucharnos, solo pueden vernos. Si nosotros resonamos en frecuencias similares a aquellas que ellos recuerdan de su vida material. ¿Y yo?, pregunté. ¿Cuál sería mi papel? El ser de luz extendió ambos brazos hacia mí y sentí como corrientes de información fluían directamente hacia mi conciencia, no en palabras, sino en comprensión pura. Vi mi futuro, o al menos una versión de él. Me vi trabajando con otras almas luminosas, descendiendo al umbral, encontrando a aquellos que habían muerto en circunstancias similares a las mías, en hospitales, en desastres, en momentos de caos donde el servicio y el egoísmo habían librado sus batallas finales. Me vi usando mi experiencia como médico, mi comprensión del miedo humano, mi reciente memoria del dolor y la confusión, como herramientas para conectar con esas almas perdidas. Tu capacidad para mantener la paz en medio del caos, explicó el ser de luz, es tu don más grande aquí. La paz no es la ausencia de conflicto externo, Ignacio. Es un estado interno que permanece inalterado sin importar lo que suceda afuera. Esa paz que sentiste en tus últimos momentos bajo los escombros, cuando aceptaste tu destino sin resistencia, cuando elegiste el servicio sobre la supervivencia, esa paz es ahora tu herramienta de trabajo más poderosa. Es contagiosa en el mundo espiritual. Irradia desde ti y calma las turbulencias de otras almas. Miré nuevamente hacia el umbral, hacia esas almas confundidas, vagando en círculos de miedo y apego. Miré hacia mi cuerpo bajo los escombros, ese vehículo que ya no necesitaba. Miré hacia el ser de luz que había venido a guiarme en esta transición imposible, y sentí, con una certeza que trascendía cualquier duda, que todo esto tenía un propósito, que cada elección que había hecho en esos últimos momentos de vida física había sido preparación para este momento, que 42 años de entrenamiento como médico, de aprender a servir, de desarrollar compasión, de enfrentar el sufrimiento humano sin huir de él, todo había sido preparación para este nuevo trabajo que estaba a punto de comenzar. Estoy listo, dije finalmente. Enséñame lo que necesito saber. El ser de luz emanó una alegría tan intensa que sentí como si todo mi ser, no físico, vibrara en armonía con ella. Ya sabes todo lo que necesitas, Ignacio. Lo viviste en cada acto de servicio de tu vida. Ahora simplemente lo aplicarás en una dimensión diferente. Ven, hay mucho trabajo que hacer, y muchas almas esperando una mano que las guíe hacia la luz. El ser de luz comenzó a moverse, o más precisamente, a desplazarse a través del espacio de una manera que no implicaba caminar en el sentido físico. Era como si el espacio mismo se ajustara a su voluntad, plegándose y desplegándose para permitir el tránsito. Me hizo un gesto para que la siguiera, y descubrí que yo también podía hacerlo. Solo necesitaba intencionar el movimiento, y mi conciencia se trasladaba instantáneamente al punto deseado. Era desconcertante y liberador al mismo tiempo, como aprender a volar en un sueño pero con total control sobre cada aspecto del vuelo. Nos elevamos por encima de los escombros del Hospital Goyeneche, atravesando los techos colapsados como si fuera niebla. Desde esta perspectiva superior, Arequipa se extendía ante mí como un mapa tridimensional de luz y sombra. Podía ver toda la ciudad simultáneamente, la plaza de armas, con su catedral de torres gemelas, una de ellas ahora inclinada peligrosamente, el barrio de Yanaguara con sus casonas coloniales, muchas reducidas a montones de sillar blanco, el río Chili serpenteando a través del valle, sus aguas turbias por los deslizamientos, y por todas partes, como luciérnagas en la noche, las chispas de luz que representaban actos de bondad y servicio en medio de la tragedia. Pero también veía las manchas oscuras, esas concentraciones de energía densa, donde el miedo, el pánico y el egoísmo se habían cristalizado.
Y entre el mundo material de abajo y los planos superiores de arriba, esa zona gris intermedia que el ser de luz había llamado el umbral, estaba repleta de siluetas confusas, almas recién separadas de sus cuerpos, que no entendían lo que les había sucedido. Observa con atención, Ignacio. Me instruyó el ser de luz. Lo que estás a punto de presenciar es la ley fundamental que gobierna la transición espiritual. No es un juicio impuesto desde afuera. Es simplemente la consecuencia natural del estado vibratorio en el que el alma se encuentra en el momento de la separación del cuerpo. Señaló hacia un edificio de departamentos que se había colapsado en el distrito de Cercado. Allí, en el tercer piso de lo que quedaba de la estructura, vi a una mujer joven, no podía tener más de 30 años. Su cuerpo físico yacía aplastado bajo una viga de concreto, pero su forma espiritual estaba de pie junto a él, gritando y tratando desesperadamente de mover sus propias manos materiales que ya no respondían. ¿Por qué no puede liberarse?, pregunté. Observa su campo energético, respondió el ser de luz. Enfoqué mi atención en la mujer y vi lo que antes no había notado. A su alrededor, como una telaraña pegajosa, había hilos oscuros que se extendían desde su forma espiritual hacia objetos materiales en el departamento. Un anillo de diamantes en su dedo, una cartera de marca sobre una mesa, un teléfono móvil aplastado bajo los escombros. Los hilos vibraban con una frecuencia baja y densa, manteniéndola atada al plano material. Su último pensamiento antes de la separación fue salvar sus posesiones, no su vida. Murió aferrándose a lo material. Esa frecuencia de apego la mantiene atada aquí, incapaz de percibir los planos superiores que existen justo más allá de su percepción actual. Pero, ¿estará así para siempre? La pregunta salió de mí con una urgencia que sorprendió la intensidad de mi compasión. No, respondió el ser de luz con una ternura infinita. Eventualmente, cuando el dolor de su confusión se vuelva más grande que su apego a lo material, llamará por ayuda. Y cuando lo haga, alguien como tú vendrá a guiarla. Pero ese proceso puede tomar lo que en términos terrestres serían días, meses, incluso años. El tiempo funciona diferente aquí, Ignacio. Un momento de agonía espiritual puede sentirse como una eternidad, y un siglo de trabajo en estos planos puede pasar como un suspiro. Me mostró otro caso, más perturbador. Un hombre de mediana edad, corpulento, con ropa empresarial destrozada, vagaba por los restos de lo que parecía haber sido un banco. Su forma espiritual era diferente a la de la mujer, mientras ella brillaba débilmente con una luz pálida. Este hombre estaba rodeado de una oscuridad activa, casi viva. Sombras con formas indefinidas se movían alrededor de él, susurrándole cosas que no podía escuchar claramente, pero que intuía eran veneno puro. Este hombre, explicó el ser de luz, pisoteó a 3 personas en su huida del edificio colapsado. Una de ellas era una niña de 8 años que quedó atrapada por su culpa. Su último pensamiento no fue supervivencia instintiva, sino cálculo egoísta. Decidió conscientemente que su vida valía más que las de otros. Esa decisión lo ha sintonizado con las frecuencias más bajas del plano astral. ¿Qué son esas sombras alrededor de él? Son entidades de bajo astral. Seres que han existido tanto tiempo en frecuencias de egoísmo y maldad que han perdido casi toda su luz original. Se alimentan de la energía densa que este hombre genera con su culpa, su miedo y su incapacidad de arrepentirse. Mientras más tiempo permanezca en este estado, más poder tendrán sobre él. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con temperatura física. ¿Puede ser salvado? Todos pueden ser salvados, Ignacio. Pero algunos tardan mucho más tiempo en aceptar la ayuda. Su libre albedrío es respetado incluso aquí. No podemos forzar a nadie a elevarse. Solo podemos ofrecerles el camino y esperar que eventualmente elijan tomarlo. Continuamos nuestro recorrido, y el ser de luz me mostró casos en todo el espectro. Vi a una anciana que había muerto protegiendo a su nieta, su forma espiritual brillando con una luz dorada similar a la mía.
ya elevándose naturalmente hacia los planos superiores sin necesidad de guía. Vi a un adolescente atrapado en el umbral, confundido porque había muerto en medio del pánico sin tiempo para procesar lo que estaba sucediendo. Su energía neutral, ni luminosa ni oscura, simplemente perdida. Vi a una madre que había salvado a sus 3 hijos, pero murió en el proceso. Su luz era tan intensa que ya estaba rodeada de otros seres luminosos que la recibían con celebración. ¿Ves el patrón?, me preguntó el ser de luz. No es la muerte lo que determina tu destino espiritual. Es el estado de tu conciencia en el momento de la transición. Alguien puede vivir una vida egoísta durante décadas, pero si en su último momento experimenta un despertar genuino de amor o servicio, puede ascender directamente. Alguien más puede haber sido generoso toda su vida, pero si muere aferrado al miedo o al apego material, quedará atrapado en frecuencias inferiores hasta que pueda liberarse de esos lazos. Esto es lo que tu mundo llama karma, continuó, pero no en el sentido de castigo o recompensa. Es simplemente resonancia vibratoria. Las almas resuenan en la frecuencia que han cultivado. Tu capacidad de mantener un estado de servicio altruista en medio del caos más extremo te sintonizó inmediatamente con estas frecuencias superiores, no porque seas especial o elegido, sino porque ese era el estado genuino de tu conciencia. No fingías, no era un acto, era tu verdad en ese momento, y la verdad siempre determina tu ubicación en estos planos. Me llevó entonces a un lugar que no esperaba ver. Era una especie de sala, aunque no tenía paredes en el sentido tradicional. Era más bien un espacio definido por luz, donde docenas de seres luminosos se congregaban. Algunos eran brillantes como el que me guiaba, otros tenían un brillo más suave, más reciente. Todos emanaban esa misma cualidad de paz y propósito que yo estaba comenzando a reconocer como la firma de las almas dedicadas al servicio. Este es el centro de coordinación para el rescate espiritual en esta región, explicó mi guía. Aquí planificamos las intervenciones, compartimos conocimiento sobre almas que necesitan asistencia y nos preparamos para descender al umbral. Uno de los seres se acercó a mí y aunque no tenía rasgos faciales definidos, emanaba una familiaridad que me hizo detenerme. Había algo en su presencia que resonaba con memorias profundas. Ignacio, dijo sin palabras, bienvenido al equipo. Yo fui médico también, hace muchas décadas en tu tiempo. Morí durante la epidemia de fiebre amarilla en Lima en 1852. He estado trabajando en estos planos desde entonces, ayudando a otros médicos y sanadores a hacer su transición y luego a unirse al trabajo de rescate espiritual. Otros seres se acercaron, cada uno compartiendo brevemente su historia. Una había sido maestra y murió protegiendo a sus estudiantes durante un incendio. Otro había sido bombero, fallecido en un colapso estructural, mientras rescataba a una familia. Una más había sido enfermera en la Guerra del Pacífico, transitando mientras atendía a soldados heridos. Todos compartían el mismo patrón. Habían muerto en actos de servicio, manteniendo su enfoque en otros hasta el último momento, y todos habían ascendido directamente a estos planos superiores como resultado. La razón por la que el servicio desinteresado tiene este poder, explicó mi guía original, es porque es el estado que más se aproxima a la frecuencia del Creador, de la fuente, de lo divino, como quieras llamarlo. Cuando tu ego se disuelve completamente en el acto de dar sin esperar nada a cambio, cuando tu única motivación es aliviar el sufrimiento de otro ser, estás vibrando en la frecuencia más alta posible. Es la frecuencia del amor puro, y el amor puro es la sustancia de la que están hechos estos planos superiores. Me mostró entonces algo que cambió completamente mi comprensión. Con un gesto, el espacio a nuestro alrededor se transformó, o más bien, mi percepción se expandió, para abarcar algo que siempre había estado allí pero que no había podido ver. Vi toda la realidad como capas de frecuencia vibratoria.
En el nivel más bajo, denso y oscuro, estaban las regiones donde el egoísmo puro había cristalizado en formas casi sólidas de maldad. Por encima, el umbral gris, donde la mayoría de las almas confusas quedaban atrapadas. Luego, los planos intermedios, donde las almas trabajaban en su propia evolución. Y más arriba, capas tras capas de luz cada vez más pura, cada una habitada por seres de conciencia cada vez más expandida. Y en la cima de Thais, o más precisamente, permeando todo desde el centro, una luz que era diferente a todas las demás. No era dorada ni blanca, ni de ningún color que pudiera nombrarse. Era todas las frecuencias vibrando en armonía perfecta. Era la fuente de la cual toda otra luz derivaba. Solo podía mirarla indirectamente, como se mira al sol, porque su intensidad era tal que amenazaba con disolver mi sentido individual de identidad en su inmensidad. Esa es la fuente, susurró el ser de luz con una reverencia que resonó en cada fibra de mi ser espiritual. Todos emanamos de allí, y todos eventualmente regresaremos allí. Pero el viaje de regreso requiere la purificación de todas las frecuencias densas que hemos acumulado. El servicio desinteresado es el camino más directo porque, al servir genuinamente, disolvemos el ego que es la principal barrera entre nosotros y la fuente. ¿Entiendes ahora por qué estás aquí?, continuó. No es un premio por buen comportamiento. Es simplemente el resultado natural de la frecuencia en la que vibraste en tu momento de transición. Y ahora, esa misma frecuencia te capacita para ayudar a otros a elevarse. Cuando desciendes al umbral, no vas armado con poder o autoridad. Vas armado con la paz que cultivaste bajo esos escombros. Esa paz es como un faro para las almas perdidas en la tormenta de su propia confusión. Pero hay algo más que necesitas entender, añadió. Y su tono se volvió más serio. Cuando desciendes al umbral para ayudar, experimentarás temporalmente las frecuencias densas de esas almas. Sentirás su miedo, su confusión, su dolor. Es la única manera de conectar con ellas en un nivel que puedan comprender. Pero tienes que mantener tu centro, tu paz interior, como un ancla. Si te dejas atrapar por sus frecuencias, puedes quedar atrapado allí con ellas. ¿Cómo mantengo ese centro?, pregunté, sintiendo por primera vez algo parecido a la aprensión. Recordando, respondió, simplemente, recordando lo que sentiste bajo esos escombros cuando elegiste el servicio sobre el miedo. Ese momento de claridad perfecta es ahora tu punto de anclaje. Cada vez que sientas que las frecuencias densas te están arrastrando, regresa a ese recuerdo. Revive esa elección. Y tu vibración se estabilizará automáticamente. Miré hacia el umbral, hacia esas cientos de almas vagando en círculos de confusión. Miré a los seres luminosos a mi alrededor, cada uno preparándose para descender y ayudar. Miré hacia la luz imposible de la fuente, pulsando con amor infinito. Y comprendí con una claridad que trascendía el conocimiento intelectual que esto era real. Más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en mis 42 años de vida física. La muerte del cuerpo no era el fin de nada. Era solo una transición, un cambio de frecuencia, una puerta hacia un trabajo más vasto y significativo del que jamás podría haber imaginado. Estoy listo, dije nuevamente, y esta vez no era una declaración vacía, sino un compromiso profundo. Enséñame cómo descender. Enséñame cómo usar esta paz como herramienta. Enséñame cómo guiar a otros hacia la luz. El ser que me guiaba brilló con aprobación. Tu entrenamiento comienza ahora, Ignacio Paredes Montoya. Y te prometo que el trabajo que harás aquí salvará más vidas, en el sentido más verdadero de la palabra, que todo lo que hiciste como médico en el mundo material. Porque aquí no solo sanas cuerpos temporales, aquí ayudas a las almas a recordar su verdadera naturaleza eterna. El entrenamiento no fue como esperaba. No hubo manuales que estudiar, ni procedimientos que memorizar, nada que se pareciera a mis años en la Facultad de Medicina.
En cambio, el aprendizaje ocurría a través de una transferencia directa de conocimiento, una especie de ósmosis espiritual, donde la información fluía desde los seres más experimentados hacia mi conciencia como agua vertida en un recipiente vacío. En cuestión de lo que en términos terrestres habría sido minutos, comprendí los fundamentos del trabajo de rescate espiritual con una profundidad que habría requerido años de estudio en el mundo material. Aprendí que cada alma atrapada en el umbral está encerrada en su propia burbuja de realidad, una prisión construida por sus propias creencias, miedos y apegos. Para alcanzarlas, debía primero sintonizar mi frecuencia con la de ellas, descender vibratoriamente hasta su nivel sin perder mi propio centro de paz. Era como un buzo que desciende a aguas profundas. Podía bajar hasta cierta profundidad, pero necesitaba mantener siempre una línea de conexión con la superficie, con esa paz que había cultivado en mis últimos momentos bajo los escombros. Tu primera misión, me informó el ser de luz que me había guiado hasta aquí, será regresar al hospital Goyeneche. Hay almas allí que conociste en vida, que te reconocerán, que podrán escucharte más fácilmente que a otros rescatadores. Utiliza esos lazos, esa familiaridad, como puente hacia su liberación. El antiguo médico que había muerto en la epidemia de fiebre amarilla se acercó y colocó lo que habría sido una mano sobre lo que habría sido mi hombro. Yo te acompañaré en tu primera intervención, hermano. No para hacer el trabajo por ti, sino para mostrarte cómo mantener tu frecuencia estable cuando las emociones tensas del umbral intenten arrastrarte. Descendimos juntos, y el descenso fue como sumergirse en capas de agua cada vez más turbia. Los planos superiores donde había estado momentos antes eran de una claridad cristalina, pero a medida que bajábamos hacia el umbral, la atmósfera espiritual se volvía densa, pegajosa, llena de pensamientos forma que flotaban como desperdicios en un río contaminado. Vi fragmentos de recuerdos traumáticos cristalizados en formas semisólidas. El momento del impacto del terremoto repetido una y otra vez como una película en bucle, gritos congelados en el aire espiritual. El terror del último segundo antes de la muerte, preservado como ámbar. El hospital Goyeneche, en este plano, era una superposición de versiones. Veía el edificio como había sido antes del terremoto, sólido y funcional. Veía simultáneamente los escombros del colapso. Y veía una tercera versión, más etérea, que parecía ser la proyección colectiva de todas las almas que habían transitado allí y que todavía mantenían una conexión emocional con el lugar. Esta versión fantasma del hospital estaba poblada de siluetas confusas que caminaban por pasillos que ya no existían, que buscaban puertas que habían sido destruidas, que llamaban a personas que no podían oírlas. Allí me señaló mi guía, en lo que fue la sala de cirugía del primer piso. Enfoqué mi atención y vi a un hombre de unos 50 años, vestido con un traje gris cubierto de polvo. No lo reconocí de inmediato, pero cuando observé más detenidamente, la memoria surgió. Era Humberto Salazar, un administrador del hospital, un hombre que había conocido superficialmente durante años, siempre con su portafolio de cuero, siempre apurado, siempre preocupado por presupuestos y eficiencia. Lo que me impactó fue su estado actual. Estaba arrodillado junto a su propio cuerpo, aplastado bajo una mesa de operaciones colapsada, tratando desesperadamente de meter documentos en un portafolio que se desintegraba entre sus manos espectrales. Los papeles, murmuraba una y otra vez. Tengo que salvar los papeles, los informes del trimestre, la auditoría. Me van a despedir si pierdo los informes. Su voz era un susurro ronco, repetitivo, atrapado en un bucle de preocupación que había sido su último pensamiento consciente. Me acerqué lentamente, calibrando mi frecuencia vibratoria para que pudiera percibirme. Humberto, dije suavemente. No se sobresaltó, lo cual era revelador de su estado. Las almas atrapadas en el umbral a menudo no pueden distinguir entre lo que es real en su frecuencia y lo que son proyecciones de su propia mente.
Humberto, repetí, esta vez con más firmeza. Soy el doctor Paredes. Él levantó la vista lentamente, sus ojos vidriosos intentando enfocarse. ¿Doctor Paredes? Su voz sonaba distante, como si viniera desde el fondo de un pozo. Necesito ayuda. Tengo que entregar estos informes, pero no puedo salir. Todas las puertas están bloqueadas. Y mi cuerpo. Su mirada fue hacia el cadáver aplastado junto a él. No puedo mover mi cuerpo. Algo está muy mal. Me arrodillé frente a él, manteniendo mi centro de paz mientras sentía las oleadas de su ansiedad intentando contaminar mi propia frecuencia. Era como estar en una habitación llena de humo. Necesitaba esfuerzo consciente para no inhalar el veneno. Humberto, escúchame con atención. Esos papeles ya no importan. Tu cuerpo físico ha dejado de funcionar. Ya no lo necesitas. Él negó con la cabeza violentamente. No, tiene que haber un error. Tengo una reunión a las 3. Mi esposa me espera para cenar. Mi hija cumple años el sábado. Necesito ese cuerpo. Este era el momento crítico que mi guía me había advertido. Las almas recién separadas se aferran a la ilusión de continuidad, la negación de que algo fundamental ha cambiado. Forzarlas a aceptar la verdad demasiado rápido puede hacerlas retroceder más profundamente en su confusión, pero dejarlas en su negación las mantiene atrapadas. El equilibrio requería compasión y firmeza en medidas exactas. Tienes razón en que hay algo importante que necesitas hacer, le dije. Pero no tiene que ver con esos informes. Tu hija sí necesita algo de ti, pero no tu presencia física. Necesita saber que estás bien, que estás en paz, y no puedes darle eso mientras estés atrapado aquí. Algo en mi tono debió atravesar su confusión, porque se quedó inmóvil, los papeles fantasmales cayendo de sus manos. ¿Atrapado?, susurró. ¿Dónde estoy realmente, doctor? Estás en un estado intermedio, Humberto, entre el mundo que conocías y el siguiente. El terremoto destruyó tu cuerpo, pero tú sigues existiendo. La pregunta ahora es si vas a quedarte aquí, aferrado a preocupaciones que ya no tienen peso, o si vas a elevarte hacia donde puedes realmente ayudar a los que amas. Vi el conflicto en su rostro espectral, las ondas de comprensión chocando contra las barreras de negación. Entonces mi guía intervino, su presencia volviéndose visible para Humberto. «Observa», dijo, y con un gesto, el espacio alrededor de nosotros se transformó. De repente estábamos en lo que parecía ser una casa, el hogar de Humberto, según intuí. Vi a su esposa sentada en un sofá, llorando mientras sostenía una fotografía. Vi a su hija, una adolescente de 15 o 16 años, encerrada en su habitación, con el rostro enterrado en una almohada. Sus emociones eran tan densas que podía sentirlas como oleadas físicas. Dolor, miedo, desolación. Ellas te necesitan, le dije a Humberto, pero no pueden verte ni escucharte mientras estés atrapado en esta frecuencia. Sin embargo, si te elevas, si dejas ir el apego a esas preocupaciones materiales, podrás convertirte en su protector espiritual. Podrás enviarles paz, inspirarlas en sueños, guiarlas sutilmente. Pero primero, tienes que soltar. Tienes que aceptar lo que ha pasado y elegir conscientemente tu próximo paso. Humberto miraba a su familia con una expresión de agonía que trascendía el dolor físico. Vi el momento exacto en que algo cambió en él. Fue sutil, una rendición interna, una liberación de la tensión que lo había mantenido rígido. Los documentos que había estado intentando salvar se desvanecieron completamente. La atención obsesiva en su cuerpo muerto se disolvió. Y en su lugar surgió algo más. Amor puro por su esposa e hija, un deseo de protegerlas que no estaba contaminado por preocupaciones egoístas. ¿Cómo? Preguntó simplemente. ¿Cómo me elevo? Empieza por soltar el miedo, le respondí. El miedo es lo que te mantiene denso, pesado, atrapado. Luego recuerda los momentos en tu vida cuando amaste sin condiciones, cuando diste sin esperar nada a cambio. Ese es tu verdadero yo, no el administrador preocupado por papeles, sino el padre que ama a su hija, el esposo que cuida de su compañera. Esa frecuencia de amor es tu camino hacia arriba.
Él cerró los ojos, o hizo el equivalente espiritual de ese gesto, y vi cómo su forma comenzaba a cambiar. La opacidad grisácea que lo rodeaba empezó a aclararse. Pequeños puntos de luz aparecieron en su pecho, expandiéndose lentamente. Eso es, lo animó mi guía. Sigue ese sentimiento. Deja que el amor disuelva todo lo demás. Durante varios minutos, o tal vez fue solo un segundo en tiempo espiritual, observamos su transformación. No fue instantánea ni dramática, sino gradual, como el amanecer disolviendo la oscuridad. Y entonces su forma se volvió luminosa, no tan brillante como la de los seres más evolucionados, pero claramente radiante. Sus ojos, cuando los abrió, tenían una claridad que no había estado allí antes. «Puedo verlo», susurró maravillado. «Puedo ver más allá de esto. Hay otros niveles. Hay luz. Y ahora puedes ascender a esos niveles». Y le dije, «Hay guías esperándote, seres que te ayudarán a adaptarte a tu nueva existencia. Te enseñarán cómo cuidar a tu familia desde esta dimensión. Pero primero tienes que ir con ellos, aprender, prepararte». Él me miró con gratitud que fluía desde él como agua de un manantial. «Gracias, doctor Paredes. No sé qué habría sido de mí si no hubiera venido». «Estarías eventualmente libre», le aseguré. «Todos lo estamos eventualmente. Solo te ayudé a acelerar el proceso. Ahora ve. Tu familia te necesita, pero no al Humberto atrapado y confundido. Necesitan al Humberto que ha encontrado paz». Observé cómo su forma se elevaba, literalmente ascendía, a través de las capas de frecuencia vibratoria, hasta que desapareció de mi percepción. Mi guía emanó aprobación. «Bien hecho, Ignacio. Primera misión exitosa. Pero lo más importante es que mantuviste tu centro. Sentiste su ansiedad, pero no la absorbiste. Esa es la clave». Tenía razón. Había sentido las oleadas de pánico y confusión de Humberto tratando de adherirse a mi propia frecuencia, pero manteniendo mi atención en ese momento de paz bajo los escombros, había logrado permanecer estable. «Pero tu trabajo esta noche apenas comienza», continuó. «Hay decenas de almas atrapadas solo en este hospital, y en toda Arequipa hay cientos. Algunos serán tan receptivos como Humberto. Otros requerirán múltiples intervenciones, y algunos, lamentablemente, no están listos para escuchar. Tendrás que aprender a discernir cuándo insistir y cuándo retroceder y esperar». Asintió hacia otra sección del hospital colapsado. «Allí hay alguien que conociste bien, alguien cuyo rescate será más desafiante». Seguí su indicación y sentí que se me helaba el corazón espiritual. Era Beatriz, mi compañera enfermera durante casi una década. Pero no era la Beatriz que yo recordaba. Su forma espiritual estaba encorvada, rodeada de una neblina gris oscuro que pulsaba con culpa y desesperación. Estaba en lo que había sido el pasillo entre urgencias y pediatría, el mismo lugar donde la había visto por última vez en vida. Pero en lugar de trabajar eficientemente como siempre lo hacía, estaba inmóvil, mirando fijamente un punto en el suelo donde yacía su propio cuerpo, parcialmente cubierto por escombros. Me acerqué con precaución. «Beatriz», llamé suavemente. Ella no respondió. Su atención estaba completamente fija en su cadáver. «Beatriz, soy yo, Ignacio». Esta vez su cabeza se giró lentamente, pero cuando sus ojos me encontraron, no vi reconocimiento. Vi algo mucho peor. Vi a alguien que había decidido que no merecía ser salvada. «Doctor», susurró con una voz rota, «fue mi culpa. Todo fue mi culpa». «¿Qué fue tu culpa?», pregunté, aunque tenía un presentimiento de lo que diría. «Los bebés. Debí haberlos evacuado antes. Debí haber insistido en que se revisara la estructura del edificio antes del turno. Sabía que había grietas. Las vi la semana pasada y no reporté nada porque no quería causar alarma. ¿Y ahora? Ahora están muertos por mi culpa». Su forma se retorció en agonía. Este era el tipo de caso más difícil que mi guía me había advertido. Un alma atrapada no por apego material, sino por culpa autoimpuesta, por un sentido de responsabilidad distorsionado, hasta convertirse en tortura. «Beatriz, escúchame.
Dije con toda la firmeza y compasión que pude reunir. Los bebés no están muertos. Rocío los sacó. Luciano los evacuó. Los 4 bebés que quedaron en la sala sobrevivieron. Tú ayudaste a salvarlos al coordinar la primera evacuación. Ella me miró con ojos desesperados. ¿Es verdad? ¿No estás solo diciéndome lo que quiero oír? Es la verdad absoluta. Te lo juro por todo lo que somos ahora. Vi cómo su forma se estremecía, cómo la neblina gris que la rodeaba temblaba, pero no se disipaba. Pero yo podría haberlo hecho mejor, insistió. Podría haber sido más rápida, más eficiente. Esta era la trampa de la culpa, incluso confrontada con evidencia de que su miedo era infundado. Buscaba otras razones para castigarse. Beatriz, le dije, tomando lo que habrían sido sus manos si aún tuviéramos manos físicas, en el momento del terremoto, cada uno de nosotros hizo lo mejor que pudo con la información que teníamos. Salvamos vidas. Tú salvaste vidas. Y sí, hubo pérdidas, hubo muertes que no pudimos prevenir, pero eso no nos convierte en culpables. Nos convierte en humanos que enfrentaron lo imposible e hicieron todo lo que pudieron. Lentamente, muy lentamente, vi cómo su postura comenzaba a enderezarse. La neblina gris empezó a aclararse, no tanto como con Humberto, pero lo suficiente para que pudiera ver destellos de luz debajo. Y comprendí algo fundamental en ese momento. Mi trabajo aquí no era solo guiar a las almas hacia la luz, era ayudarlas a perdonarse a sí mismas, a soltar la carga de culpa y arrepentimiento que las mantenía encadenadas a frecuencias densas. Era mostrarles que merecían la paz tanto como cualquier otra alma en el universo. Pasé lo que podrían haber sido horas trabajando con Beatriz. Con Humberto fue relativamente sencillo, pero ella requirió paciencia, repetición, amor incondicional vertido una y otra vez hasta que finalmente pudo absorberlo. Y cuando finalmente ascendió, cuando vi su forma elevarse hacia los planos superiores donde otros la esperaban, sentí una satisfacción más profunda que cualquier cosa que había experimentado como médico en el mundo material. Porque esto no era simplemente salvar un cuerpo temporal, esto era liberar un alma eterna de su propia prisión autoconstruida. Esa noche, o lo que equivalía a una noche en estos planos atemporales, trabajé con docena tras docena de almas atrapadas. Cada una era un caso único, cada una requería un enfoque diferente, pero todas compartían algo. Habían olvidado temporalmente su verdadera naturaleza. Mi trabajo era recordárselas. Era ser un espejo en el cual pudieran ver su propia luz, oscurecida pero nunca extinguida. Y mientras trabajaba, mientras descendía una y otra vez al umbral para guiar a las almas confundidas hacia la claridad, comprendí la verdad final que el ser de luz me había intentado transmitir. El servicio no termina con la muerte del cuerpo. De hecho, apenas comienza, porque aquí, liberado de las limitaciones de la carne, podía servir de maneras que nunca fueron posibles en el mundo material. Podía estar en múltiples lugares simultáneamente, podía comunicarme directamente de conciencia a conciencia, podía transmitir paz no con palabras, sino con la pura vibración de mi ser. La muerte no era un final, era una promoción. Era graduarse de un nivel de servicio a otro más vasto, más significativo, más alineado con mi verdadero propósito. Y mientras el amanecer espiritual comenzaba a iluminar los planos donde ahora trabajaba, mientras me preparaba para otra jornada de rescate en el umbral, supe con absoluta certeza que había encontrado mi hogar verdadero, no en el mundo material que había dejado atrás, sino aquí, en estos planos de luz y servicio, donde cada alma que ayudaba a liberarse era un recordatorio de por qué todo, absolutamente todo, había valido la pena.